Bueno, le damos hoy la bienvenida al doctor Boaventura de Sousa Santos en nuestra Universidad Autónoma de la Ciudad de México, como hemos ya acostumbrado en otros casos, un diálogo con grandes intelectuales críticos. Yo creo que la verdad Boaventura no necesita introducción, es demasiado conocido, pero querría solo decir que es profesor en la Universidad de Coimbra, que fue la más prestigiosa y es de todo el Portugal. Y como a él le gusta decir, él es también del sur de Europa. Y esta parte de Europa mediterránea, que a veces está hoy en más crisis y que fue declarada por Hegel, cuando Hegel dice que Europa propiamente es el norte de Europa, que era Alemania, Dinamarca, un gran imperio, e Inglaterra. Y por lo tanto el Portugal de alguna manera era el sur. Entonces cuando habla Boaventura del sur tiene mucha autoridad, pero además porque sus trabajos y aún su tesis doctoral, él la hizo contando con tres como pies, o es decir, gracias a un pueblo como el de Goa en la India, él pudo tomar contacto con el Asia que habla portugués y Angola, que es parte del África que habla portugués, y Brasil, que es parte de América Latina y habla portugués. Es decir, el portugués tiene la ventaja de tener gente de su propia lengua en Asia, África y América Latina. Y por eso es realmente un intelectual universal del sur. Y en sus libros tiene muchas experiencias del Asia, tiene y nos muestra experiencias económicas, políticas y demás del África, y de América Latina, ni qué decir, tiene una experiencia extraordinaria. Pero además de ser profesor en Coimbra, también es profesor en Estados Unidos, de tal manera que está en dos mundos muy distintos, acostumbrado a hablar en auditorios completamente de otro tipo en cada caso. Entonces hoy lo escucharemos hablar, que hable durante una hora o lo que quiera, un poco más. Le haremos algunas preguntas y luego abriremos también al público presente para que le hagamos algunas preguntas. Pero debo decirle que hoy ya tuve una conferencia a la mañana y yo le pedí por favor que no nos dejara, y entonces la verdad es que accedió a hacer una segunda conferencia en el mismo día, y por lo tanto les pido un gran aplauso porque para él no es fácil. Le damos la palabra a Boaventura. Buenas tardes a todos. Es una gran alegría para mí estar aquí con ustedes, y ya vi amigos y amigas que están acá y que los conozco de otras ocasiones, algunos en otros encuentros, reuniones de movimientos sociales, Unitierra en San Cristóbal Las Casas, o sea, tenemos muchos amigos por acá. Y debo decirles que es para mí realmente una alegría estar con ustedes, porque yo pienso que ustedes, por una coyuntura propia de esta universidad, que no conozco bien, por supuesto, ustedes tienen un privilegio muy raro, que es tener un rector que es uno de los intelectuales más destacados del mundo, o sea, no de Latinoamérica, del mundo. Esto es rarísimo. Normalmente los rectores son burócratas, a lo mejor, ¿no? Pero por eso estoy aquí y quería decirles que voy a dedicar mis palabras
al pueblo Birrárica y a su lucha en defensa de los territorios sagrados de Viricuta, en San Luis de Potosí. Una lucha con la cual estoy muy solidario y estoy pidiendo en mis charlas de México a la solidaridad nacional y quizás internacional para una lucha muy dura que está desmantelando, amenazando los territorios sagrados de este pueblo. Entonces, para ellos siempre estoy con pensamiento en ellos, obviamente no solamente en ellos, pero con ellos porque su lucha es una lucha en que estoy ahora intentando de trabajar, de ver cómo podemos crear alguna solidaridad internacional, visibilidad que impida este saqueo de los recursos naturales, porque es apenas un caso y miles de casos que tenemos desde el norte al sur hasta la Patagonia, que es el nuevo saqueo de los recursos naturales, que es la nueva forma del neoliberalismo en este continente. Y los pueblos indígenas y campesinos están en la frente de esta lucha porque están a ser masacrados, desplazados, violentados, amenazados. Brasil es un caso terrible en este momento, con muchas decenas de líderes indígenas campesinos muertos, asesinados en la zona de la agroindustria y también en la zona de la minería. Y por eso son las mismas grandes empresas que trabajan en este continente y en África. Así, no se sorprendan si voy a hablar también de los campesinos de Mozambique, con quien también trabajo y tuvimos reciente una reunión muy larga, muy buena con campesinos y movimientos de Brasil y de Mozambique que están explotados, saqueados por la misma minera, por la misma compañía minera, que es una multinacional brasileira llamada Vale do Rio Doce. Entonces, al decir estas primeras palabras, las hago con una intención muy fuerte. Es que hoy por la mañana en la UNAM tuvimos un debate donde participó también el profesor Dussel, que fue un debate interesante, pero con algunos problemas con una de las personas que estaban en el debate, el profesor Eduardo Subirats, que al final ha dicho lo que yo pienso que caracteriza la epistemología del norte y donde nos debemos empezar la descolonización del pensamiento, si queremos. Es que al final él ha dicho, bien, mi diferencia entre el señor Santos es que mi proyecto es un proyecto intelectual y su proyecto es un proyecto político. Yo me quedé así un poco, ¿no? Porque esta distinción entre lo que es intelectual y lo que es político es de la matriz misma del pensamiento hegemónico en este y en otros países. Quizás esta universidad puede ser, obviamente, una semilla de algo distinto, donde podamos ver que son dimensiones distintas, por supuesto, pero que no podemos de ninguna manera separarlas de esta forma, como a unos que hacen la política y otros que hacen la inteligencia, la intelectualidad, y este es un modelo que finalmente es un modelo dominante todavía hoy. Y eso, a mi juicio, es lo que debemos empezar. Yo voy a empezar y trabajar hoy con ustedes, y después en el debate podemos trabajar otras cuestiones que vengan a vuestro interés. Pero estoy pensando es que lo que debemos pensar y transformar nuestras teorías críticas y prácticas políticas a través o a partir de la última ola de movimientos de protestas en varias partes del mundo. Se dice normalmente que hay momentos del mundo que son momentos revolucionarios. Claro que es muy difícil definir lo que es un momento revolucionario, quizás todos lo son, y quizás por los resultados acaban por no serlo. 1789, Revolución Francesa, por supuesto. 1848 es considerado una gran ola de revoluciones. 1917, 1968, 1989 y ahora 2011, 2013, donde tenemos el movimiento que llamamos, o que se llamó Primavera Árabe, el movimiento de los indignados,
el movimiento en Grecia, Portugal, España, Italia, el movimiento Occupy en los Estados Unidos, el movimiento Yo Soy 132 en este país, y por último las protestas en Brasil, desde junio hasta hoy, que están realmente convulsionando algunos aspectos que muchos ni imaginan que puedan ser afectados, como por ejemplo el Campeonato Mundial de Fútbol en el próximo año. Entonces, estos momentos, quizás este momento, no sabemos que la teoría crítica siempre cambia cuando hay convulsiones. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico, digamos, es un pensamiento muy preocupado con las relaciones de poder desigual, por supuesto, en nuestras sociedades. Y por eso las convulsiones muestran nuevos aspectos de las desigualdades de poder que obligan a que los mejores, obviamente, los que no se quieren cerrar en sus teorías y que piensan que cuando sus teorías no son rescatadas por la práctica que está errada y no la teoría. Entonces, para eso no podemos hablar, pero por los otros que están intentando de ver cómo podemos aprender de estas nuevas formas de protesta, que de alguna manera tiene en sí misma también la semilla de crítica a mucho pensamiento crítico, por ejemplo, la crítica de los liderazgos, de los voceros, la forma asamblearia de democracia que se ha constituido, etcétera, etcétera. Son muchas características, y como la teoría crítica normalmente parte de una doble idea que es memoria y anticipación. Nosotros que estamos en un pensamiento que rescata la posibilidad de una emancipación de los pueblos, liberación de los pueblos, piensa siempre en términos de memoria y en términos de anticipación. En términos de memoria, porque las sociedades son divididas normalmente entre dos tipos de personas. Los que no quieren recordar el pasado y los que no pueden olvidar el pasado. Y por eso la memoria es el inconformismo que rescata la posibilidad de no aceptar y no ratificar el presente. Porque el pensamiento hegemónico lo que hace es ratificar el presente. Y por eso necesitamos de crear un nuevo sentido común, que no rescate, que no naturalice las injusticias, las opresiones, las violencias que se están cometiendo en este momento. Pero este pensamiento crítico es un pensamiento que se alimenta de anticipación. O sea, la idea de que nosotros, los pueblos, los oprimidos, los excluidos, todos los que han sufrido de una manera sistemática las violencias y las injusticias del capitalismo, colonialismo y patriarcado, merecen un futuro mejor. Tienen derecho a un futuro mejor. Su dignidad está en causa para que se críe ese futuro mejor. Pues hay una anticipación. Y esa anticipación ha sido siempre la parte que le gusta más al pensamiento crítico que en el pasado se llamaba de vanguardia, porque era lo que estaba diciendo cuál es el modelo para donde vamos. Y por eso ese modelo es una anticipación. Bien, lo que esta nueva ola de protestas, movimientos, no le llamamos movimientos, llamamos presencias colectivas de gente que durante mucho tiempo, mismo la teoría crítica, desprezó. ¿Por qué? Porque la teoría crítica, el pensamiento crítico, siguió mucho la idea de la teoría política que venía desde 5 países que en el siglo XIX construyeron una teoría, y ahora que se quiere considerar universal. Para ellos realmente lo importante era el sujeto político organizado. Organizado como clase, obviamente, como partido, como sindicato. Y la gran mayoría de la gente no era muy considerada, porque se consideraban los despolitizados. Y realmente toda la teoría se concentra
en los que están politizados. Y cómo organizar la politización. Pero no nos demos cuenta que la gran mayoría de la gente no está en partidos ni quizás en movimientos o organizaciones no gubernamentales. ¿Quiere decir que están despolitizados? ¿O quiere decir que las formas políticas dominantes no los seducen suficiente para poder transformarse en sujetos políticos? Yo pienso que hoy en día estamos a ver que mucha gente que se consideraba despolitizada, al contrario, encontró sus formas de politización. Pero, decir esto no es una aceptación romántica o incondicional de lo que está pasando, porque además es problemática en sí misma. Y el primer problema, claro, es saber si nosotros tenemos armas teóricas y herramientas para analizar con justicia lo que está pasando. Porque nuestras herramientas intelectuales son siempre un producto del pasado, no son un producto. Nosotros heredamos teorías, conceptos, ideas, y por eso son más ese pasado que pesa. Por eso, de alguna manera, necesitamos de desaprender antes de poder aprender. Y este desaprendizaje es el primer reto de una universidad del siglo XXI. ¿Puede una universidad crear un programa para desaprender? Yo voy a ignorar que está aquí el rector, obviamente, ¿no? Porque este desaprendizaje es fundamental. Yo hoy por la mañana decía a los estudiantes, como he dicho a otros, que realmente nosotros enseñamos en la sociología que los fundadores de la sociología son Karl Marx, obviamente, Max Weber y Durkheim. Pero no, si ustedes están estudiando sociología en Marruecos, por ejemplo, en Rabat, saben que un gran fundador de las ciencias sociales se llama Ibn Khaldun y vivió en el siglo XIV y nació en Túnez y vivió por varias partes del sur de Europa y del norte de África. Y su prolegómena de la historia universal, que además, Muqaddima, que está además disponible en español, publicado por hecho aquí en México, por Fondo de Cultura Económica. Es un documento fundamental para entender las sociedades contemporáneas. A veces una colega de Marruecos me decía, a poco está haciendo un trabajo muy interesante para mostrar que Emile Durkheim fue a buscar los conceptos de solidaridad orgánica y mecánica a Ibn Khaldun. Porque Ibn Khaldun había sido traducido al francés en el siglo XIX. Esta historia nunca es contada en nuestros cursos, ¿no? Como no es contada muchas otras historias. Por ejemplo, consideramos que Bolonia es la universidad más vieja del mundo. Mentira. La universidad más vieja del mundo es Tombuctú, siglo IX, Mali, en Tombuctú. La gran escuela de enseñanza del mundo árabe, mucho más avanzada que todo más y después la Universidad de Al-Azhar en Egipcio. Las otras surgen siglos más tarde. Y claro, no sabemos esto, no voy a hablar de eso porque ustedes tienen aquí al maestro de estos temas. ¿Dónde fueron muchos de nuestros griegos que consideramos la antigüedad clásica a partir de mediados del siglo XIX? ¿Dónde fueron a aprender? Muchos fueron a Alejandría. Muchos eran mucho más oscuros que nosotros pensamos. Fueron blanqueados, obviamente, a partir del siglo XIX. Entonces, yo he hecho un esfuerzo para desmonumentalizar las ciencias sociales, no para decir que están totalmente para descartar, no. Todo mi trabajo es para no desperdiciar experiencia. Entonces, esa experiencia puede tener interesantes novedades y puede ser útil, pero no puede ser la única manera de aceptar las cosas. Y hoy también decía a los estudiantes por la mañana que todos los conceptos de las ciencias sociales, y el marxismo por una vez hace lo mismo, pone la gran parte de la población del mundo en el lado errado de la historia. El concepto de comunidad y sociedad, Gesellschaft y Gemeinschaft en Túnez, que enseñamos en el primer año de sociología.
Obviamente lo bueno, lo futuro es la sociedad, el pasado es la comunidad. Cuando él formuló esa teoría, casi todo el mundo era comunidad. La sociedad era una media dúcia de países en el norte de Europa y Estados Unidos, quizás, a comenzar. Los tipos ideales de Max Weber, que todos ustedes aprenden, vean claramente como los conceptos de familia, de Estado y de propiedad, las realidades sociales nunca son tipos ideales, porque no pueden, aproximan-se. Pero realmente las sociedades occidentales están mucho más próximas de los tipos ideales que todas las otras. Entonces, el pensamiento hegemónico nos impide de representar el mundo como nuestro. La gente acaba por ser representada como objeto epistemológico, no como sujeto epistemológico. Y ese cambio es importante, porque si yo no represento el mundo como mío, tampoco lo puedo transformar. Porque estoy al servicio de otros, me siento de alguna manera exilado dentro de mi casa, que es el mundo. Podemos crear una otra perspectiva. A veces se critica la idea de las epistemologías del sur, que al final es una simetría. Hay epistemologías del norte y ahora van a crear las epistemologías del sur. No. Las epistemologías del sur existen para que no sean necesarias dentro de poco tiempo. Para que no sea necesario haber un sur, porque hay un norte, por supuesto. Pero eso no va a depender de la inteligencia de los teóricos. Va a depender de las políticas, las prácticas políticas y las luchas de la gente. ¿Qué nos dicen estos movimientos que están por ahí y cuáles son sus límites? Porque en algunos momentos se crea un gran drama, revolucionario quizás, y después las consecuencias, unos años más tarde, son pequeñas. Mire, 1848. Nace un movimiento en Francia y se espalha por toda Europa, en cuestión de meses. No había Facebook. Y se espalló. Una ola de revoluciones. Sus resultados no fueron muy fuertes. Realmente vino al contrario una grande derecha reaccionaria en Europa en los años siguientes. Entonces hubo un entusiasmo y ese entusiasmo se mostró. Por eso, cuando nosotros empezamos este trabajo de entender a través de una epistemología de cuidado que parte con los movimientos, organizaciones que están en la calle, en las plazas, porque son los únicos espacios públicos que no están colonizados por los mercados financieros, y pues donde la gente puede estar, pero donde es muy difícil hacer formulación política. Y aquí tenemos un primer tema, es cómo hacer hoy en día formulación política. Yo uso normalmente como tema general de este momento histórico, como las revoluciones de la indignación. Es un concepto que viene de Spinoza, la indignación, no voy a entrar en eso, pero lo que yo quiero subrayar es que lo que es característico de estos conjuntos es que son mucho más fuertes en la negatividad do que en la positividad. O sea, son protestas, presencias colectivas que saben muy bien lo que no quieren, pero están muy inseguros sobre lo que quieren. Lo que no quieren es esta democracia, porque esta democracia fue ocupada por antidemócratas, porque la democracia representativa fue derrotada por el capitalismo, históricamente está derrotada. Está derrotada en Europa, donde se pensaba que era el país donde había un capitalismo democrático. Quizás no se nota tanto en algunos países, si estoy en Bolivia, Ecuador o en Brasil, pero la dinámica global es la derrota de la democracia representativa por el capitalismo. El capitalismo realmente está a poner límites al ejercicio democrático liberal
más que antes, de tal manera que mismo la democracia liberal, que es muy limitada, porque es una isla de democracia en un archipiélago de despotismos, en la economía, muchas veces en la comunidad, en la vida urbana, mismo esa está tan espaciada que parece más como un espacio vacío, sin significado, con dos patologías muy fundas, muy fuertes. La patología de la representación, los representantes no nos representan. La patología de la participación, ¿para qué votar si mi voto no hace ninguna diferencia? Entonces, este es un momento fuerte de negatividad. Y curiosamente, nos vemos, y voy a mostrar que hay diferencias entre las diferentes genealogías de los movimientos, hay en todos todavía una idea de una democracia real. Y esto no se imagina. Al final del siglo XIX, cuando los jóvenes también, en ciudades como Chicago, París, Moscú, se organizaban, ahí el movimiento anarquista tenía un papel muy importante en ese entonces. No se imaginaba que democracia real pudiera ser parte del imaginario de jóvenes. Porque la democracia era una cosa totalmente oligárquica, elitística, sin significado. Pero en el siglo XX, a pesar de todas las derrotas, hubo algunas conquistas. Mucha muerte, mucha violencia, pero se conquistaron algunos derechos. Se habla a veces que el sur es muy violento. Esta es la teoría de los derechos humanos. Los derechos humanos son respetados en el norte, el sur es problemático. ¿Ustedes saben cuántos millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial en Europa? Entre 60 millones y 85 millones. Nunca un acontecimiento histórico en nunca parte del mundo fue tan violento como esto. Entonces, ¿qué lecciones puede este norte dar al sur? Realmente hay un sentimiento de agotamiento que está muy claro en todas esas protestas. Es que no hay soluciones dentro de este marco hegemónico. Y tampoco hay una gran capacidad para aprender desde el sur. Del sur que es una mezcla, obviamente. El sur que hablamos es el sur antiimperial, porque en el sur, obviamente, hoy después podemos discutir los diferentes conceptos de sur, que obviamente no es de manera ninguna geográfica, es geopolítica, es una metáfora espacial, como dice Enrique Dussel, y como digo, es una metáfora de la validación y construcción de conocimiento a partir de las perspectivas de los que han sufrido las injusticias del capitalismo, colonialismo y patriarcado. Es un conocimiento nacido en la lucha. Y ese conocimiento también tiene mucha dificultad, y esta es la segunda dificultad para la universidad del siglo XXI. Porque la universidad es el lugar donde está el conocimiento de los vencedores. El conocimiento de los vencidos casi nunca entra en la universidad. Porque ese es el conocimiento nacido en la lucha. Los que perdieron fueron olvidados. Los africanos tienen un proverbio muy interesante. La historia de África fue contada por el cazador. Es tiempo que sea contada por el leopardo, lo que fue cazado. O sea, otra perspectiva, digamos así, que nos ayude a pensar exactamente por dónde podemos entrar. Entonces, ¿cómo hacer con que este conocimiento nacido en la lucha pueda ser reconocido como tal? La gran invención de la modernidad, las universidades, fue esta capacidad de crear ideas revolucionarias en instituciones reaccionarias. De alguna manera eso significa un poco, con todas las contradicciones de la universidad. Yo pienso que la universidad del siglo XXI tiene que romper con eso. Y por eso no puede ser, y me alegra estar aquí porque veo que ustedes están haciendo un esfuerzo para que no sea así. La segunda gran idea de todos estos procesos es que luchan contra una desigualdad brutal en nuestras sociedades. Ustedes imaginan que la concentración del poder económico nunca ha sido tan grande. Ustedes saben que millones y millones de personas del mundo tienen menos renta que el señor Carlos Slim.
saben que nunca hubo tanta concentración. Y nunca el poder se disfrazó tanto de fragmentario, de anónimo. Podemos hablar de este señor o de otros señores, pero lo que se habla es de los mercados, la reacción de los mercados. De los especuladores, nombres no conocemos. No sabemos, por ejemplo, que este país puede ser arruinado, como mi país está siendo arruinado, España, a través de especulación financiera. De un día al otro la deuda aumenta, sin que nada pase en la realidad, sino que los especuladores están realmente apostando en la bancarrota de estos países. Fue así que Grecia entró en casi bancarrota. Claro, si los Estados Unidos no fueran tan importantes como son en el mundo hoy, imagínense cómo estarían los mercados con este apagón del gobierno federal de los Estados Unidos. Su rating, la anotación, su crédito internacional de los Estados Unidos debería estar en la basura. Pero no, mismo hoy tiene 3 As. ¿Por qué? Por las agencias de anotación son americanas, obviamente. Pero pueden lanzar Grecia en la basura, pueden lanzar México en la basura, pueden lanzar Portugal en la basura. Entonces, pienso que este sistema de tanta desigualdad brutal, de una concentración de poder, que es muy claro en todos estos protestos, es una concentración donde de la dialéctica del señor y del esclavo, de Hegel, parece que tiene que ser reinventada. Porque parece que es un poder que solamente tiene miedo de sus más íntimos. No tiene miedo de la revuelta popular. Tiene miedo de los Snowdens, de la Chelsea Manning, pero no tiene miedo de la revuelta popular. Porque es un poder que se está separando, parece. Y la metáfora del poder, es lo que estoy escribiendo, los textos estarán disponibles en breve, lo que llamo la dronificación de la política. La política hoy son drones. Hay drones militares, obviamente, que como he dicho, acabaron con el heroísmo de la guerra. No hay héroes en esta lucha. Son drones que matan, que destruyen familias, casamientos, funerales, inocentes, pero que crean una distancia total entre el agresor y el agredido. Pero los rescates bancarios son drones en el bolsillo de los ciudadanos. De un día al otro hay una transferencia de riqueza enorme de los ciudadanos comunes a los bancos para rescatar los bancos. Es un drone. Porque es un poder tan fuerte que realmente ni imaginamos cómo nos están robando, básicamente. El mundo hoy es un robo institucionalizado. Eso es lo que es el neoliberalismo en este momento. Por otro lado, hay drones de información. Se crea la idea de que Irak tiene armas masivas de destrucción masiva. Y entonces, toda la prensa internacional, armas de destrucción masiva. Es un drone informático de información. Y ahora se estaba intentando de crear uno de las armas químicas de Siria, olvidando que los Estados Unidos usan armas químicas todos los días en Afganistán. Los misiles de fósforo blanco son armas químicas consideradas por la ONU, todos los días usadas. Pero Siria tiene armas químicas y por eso hay que invadirla. Entonces, este cinismo de un poder que se disfraza de esta forma, que está creando una forma de apartheid global, que tiene estas dos metáforas. Por un lado, los drones. Por otro lado, los condominios cerrados, donde hoy los super ricos se protegen de todo. Se protege incluso de la polución. Se está mercantilizando el aire hoy en día. Por eso nosotros tenemos que luchar por un derecho fundamental al aire. Porque en estos proyectos de condominios cerrados, parte del valor de la propiedad viene del aire puro. Obviamente, huir a la polución que produce sus empresas y sus ideas. Entonces, esta idea que hubo una ocupación de la democracia, de los procesos institucionales, nos puso en un momento pós-institucional.
Hay una extrainstitucionalidad desde arriba. Guantánamo es quizás la forma más obvia de esta extrainstitucionalidad. La manera como se distribuyó el cuerpo de Osama Bin Laden, no solo cómo lo mataron, mas cómo también se distribuyó el cuerpo, con violación de todas las convenciones de Ginebra, de la guerra. Es un acto de extrainstitucionalidad desde arriba, a una impunidad enorme en este momento. Es la ley del 1%, como dicen los Occupy. Entonces, esta idea de que hubo una ocupación que necesita ahora, obviamente, de estas instituciones, o ser eliminadas, o ser absolutamente transformadas. Por eso estamos en un momento que no es un momento de desobediencia civil. Porque en la desobediencia civil se respetan las leyes, pero uno va en contra. De alguna manera, Gandhi era un poco eso. Hoy la desobediencia es política. Es una crítica de la legitimidad de las instituciones propias, jurídicas, políticas, institucionales. Entonces, este momento en que estamos, que es una ruptura de alguna manera con muchas de las tradiciones, tiene diferentes formas de expresarse, porque están siendo un momento post-institucional, están, digamos, con genealogías distintas. La primavera árabe y todo el proceso islámico son movimientos que nacen de las ruinas de los procesos nacionales populares. El mundo islámico tuvo, nacer fue quizás lo más interesante o importante en ese entonces, fue un primer intento desde el sur de pensar otra política con problemas quizás, pero fueron ellos, nacer fue uno de los que estuvo en el movimiento de los no alineados en 1955 en Bandung. Nacer, Sukarno, Nkrumah, Tito. Fue esta gente que estaba intentando de crear una otra identidad política en el mundo y que ahí crearon la posibilidad de una otra modernización islámica que venía de una tradición ancestral muy fuerte. Esos procesos fueron derrotados y los que están en las plazas hoy en el norte de África representan la ruina de esos procesos. Intentar una novedad otra. Los Occupy, de alguna manera, es la autorruina del neoliberalismo. De alguna manera, el Occupy está lleno de ideología neoliberal sin saber. Por ejemplo, su rehúsa a hacer demandas puede ser leída de dos maneras. Es un radicalismo total, una total deslegitimación de las instituciones. ¿Para qué hacer demandas? Porque las instituciones la van a robar. Esto suena, obviamente, a algún tipo de pensamiento anarquista que ustedes conocen muy bien y están representantes. Pero el otro lado de esto, que es noble, es la idea de que la presencia en sí misma crea un automatismo del movimiento que es muy semejante al automatismo del mercado. El mercado no hace demandas, el mercado invisiblemente va automáticamente gobernando la gente. Entonces hay aquí una autorruina del neoliberalismo, una fragmentación que quizás puede ser algo a pensar para el futuro. Los indignados del sur de Europa y el movimiento de Brasil tienen otra genealogía. Están en la ruina de la socialdemocracia europea. La idea que realmente se podía democratizar el capitalismo a través de educación pública, salud pública, derechos sociales y económicos fuertes, una cierta articulación entre productividad y protección social, procesos universales, no como los que están intentando aquí en México o mismo en Brasil, que son condicionados a los rendimientos, a las rentas de las personas. Y hay una ruina de este proceso. Y hay una creencia que se puede reconstruir ese proceso, el estado de bienestar. Y quizá no se puede. Pero ¿cómo vamos a inventar un mundo más justo a partir de estas ruinas? Son ruinas distintas. Hay que crear una acción política,
un pensamiento político que sea capaz de captar y celebrar esta diversidad. Nadie tiene la receta hoy para resolver los problemas del mundo. No es mismo como costumo decir, no necesitamos de una teoría general, necesitamos de la imposibilidad de una teoría general sobre la imposibilidad de la teoría general. O sea, sabemos que no tenemos las recetas y que quizás nuestros esfuerzos teóricos tienen que ir no en la vanguardia, sino en la retaguardia, con los movimientos, organizaciones y las protestas. Porque quizás tenemos que aprender cada vez más a conectarnos con el imaginario de la gente en general. Y que en este continente, Enrique lo mencionaba esta mañana, y que es muy verdad, muchas veces el imaginario nacional, popular, indígena sobre todo, se quedó por de fuera del movimiento crítico, de la teoría crítica. Y ustedes saben lo que pasó con José María Mariátegui en 1935, cuando él osó decir que los indígenas eran parte del bloque, digamos, revolucionario de América Latina. La gente del Comintern de Moscú vino a Lima, imagínense, en ese entonces, venir de Moscú a Lima, es algo muy fuerte, no es un avión de pocas horas, ¿no? Para decir a José María Mariátegui que él era un romántico, porque la revolución era la clase obrera, los indígenas eran un residuo del pasado, era un grupo reaccionario, no revolucionario. Y claro, Mariátegui podría ser asesinado. El hecho de que ese hombre era muy débil, una enfermedad muy grande, y a los 35 años murió. Pero un gran marxista que intentó ser contemporáneo de su tiempo, de su contexto, que no era obviamente el contexto del British Museum de Karl Marx, era otro. Y por eso osó decir eso. Entonces, el significado de estas luchas tiene algo de muy diverso, digamos, que está en esta idea que hoy tenemos, la opresión no cría homogeneidad. Al contrario, puede criar fragmentación. Y por eso hay que crear nuevas formas de crear alianzas para podermos capacitarnos nuestras luchas, y es eso que es el límite de este momento revolucionario, si lo queremos llamar así, y es obviamente cuestionable, es que realmente su capacidad de crear alianzas es pequeño, es limitado. Porque la gente está con una gran preocupación de la identidad de su movimiento, de su organización. Y cuando tú estás demasiado preocupado con tu identidad, rápidamente el otro se transforma en el enemigo. El gran problema de nuestro tiempo, y pienso que es claro de este proceso, es que nosotros tenemos una capacidad enorme de polarizar nuestras diferencias con nuestros compañeros y compañeras, con los otros oprimidos, y una capacidad enorme de despolarizar con el enemigo. Y por eso por veces traicionamos, porque nos dejamos de seducir por el opresor, pero al mismo tiempo polarizamos, dividimos y transformamos al compañero y a la compañera en un enemigo. Y por eso si queremos organizar luchas sociales, que es mi objetivo, es político de hecho, ¿cómo creo alianzas si no hay un comité central que me diga? Y en mi trabajo he visto, por ejemplo, los prejuicios entre el movimiento de las mujeres y el movimiento de los indígenas. ¿Cómo podemos juntar las luchas con tanto prejuicio? Con los indígenas diciendo que las mujeres feministas son todas lesbianas, y que las mujeres feministas diciendo que los indígenas son los más machistas, mucho más que los blancos. Estuvimos 2 días en Lima, conto esa historia en un texto, 2 días en Lima, en Perú, con los movimientos feministas blancos, digamos, y con el movimiento indígena, varios movimientos indígenas de Perú, para estudiarmos exactamente este prejuicios. Al final de 2 días, las conclusiones pueden ser obvias para ustedes, pero totalmente novedosas para la gente que estaba. El movimiento indígena acabó por saber, primero, que ni todas las mujeres feministas son lesbianas.
Y segundo, que ser lesbiana es una orientación sexual como una otra. Y las mujeres feministas blancas acabaron por saber que había un movimiento indígena de liberación de mujeres indígenas, que además se rehúsan a declararse feministas y que no usan el concepto de igualdad, sino el concepto quechua de chachahuarmay. Chachahuarmay es una palabra que normalmente traducimos por complementaridad. Quizás es mucho más compleja do que eso. Y por eso, ver dónde están las diferencias y los prejuicios, para ver que no necesitamos de ser iguales. Un indígena va a ser indígena, una mujer es una mujer. El problema es saber que hay diferencias nuestras que nos impiden acciones colectivas. Hay otras que no. Podemos quedarnos distintos para seguir en la misma marcha. Hace poco tiempo, cuando estaba en Mozambique con las mujeres y los campesinos en lucha por la tierra, la gran conclusión después de 2 días de trabajo fue la mujer que es la dirigente del Foro Mujer, que es ahora la presidenta internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres, uno de los movimientos más interesantes hoy en día en el mundo. Esta señora, esta mujer, vino al final y dijo, en la prensa, rueda de prensa, de aquí adelante, yo sé que la lucha por la tierra no es una lucha de campesinos, es una lucha de las mujeres de este país. O sea, crear la idea de que la lucha ajena es también la lucha propia. Y por eso, en el trabajo que hago, ustedes conocen algunos, de la teoría de la traducción intercultural, es exactamente para terminarnos un poco con la concepción propietaria de la política, para podermos compartir nuestras diferencias, despolarizando lo que es posible, porque nunca se traduce todo y ni todo es igual. Tenemos diferencias y algunas tienen que ser debatidas, todas tienen que ser debatidas, y algunas nos impiden de colaborar, pero no todas, porque hay trayectorias. Por ejemplo, trabajo con 3 movimientos que luchan por la tierra en el continente latinoamericano y que casi nunca se hablan y muchas veces se enfrentan. El movimiento campesino en lucha por la reforma agraria, el movimiento indígena por sus territorios ancestrales y el movimiento afrodescendiente por los quilombos, palenques. 3 historias de tierra. Una que viene del Estado, tiene una adoración política del Estado independiente de estos países, del Estado de la reforma agraria, los campesinos. Los afrodescendientes es el tiempo de la esclavitud. El tiempo de los indígenas es el tiempo histórico de la conquista. 3 tiempos históricos, 3 concepciones muy distintas de tierra y de territorio. Pero es posible que podamos unir las luchas, sobre todo cuando pensamos que uno de los derechos fundamentales del siglo XXI va a ser el derecho al agua y a la tierra. Esos son los grandes derechos. Olvidemos otros. El saqueo de las riquezas de recursos naturales está ahí. Y por eso hay mucha lucha que tiene que ser entendida desde las epistemologías del sur como siendo una sociología de emergencias, como digo. Por ejemplo, la concepción indígena de Pachamama o de Madre Tierra, que está ahí en la Constitución de Ecuador y en Bolivia de alguna manera también. Como un ser viviente, que no es un recurso natural, no es algo inerte, que no es un objeto de derechos, pero sino un sujeto de derechos. ¿Esta es una cosmovisión indígena? ¿Esto interesa solamente a los indígenas? No, interesa a todo el mundo. Esta es la emergencia, es amplificar simbólicamente la lucha. La lucha de la parota, por ejemplo, contra la represa, es una lucha que no es simplemente para campesinos o indígenas. Es una lucha que está mostrando que necesitamos una otra matriz energética en nuestros países, porque esta va a destruir el planeta. Las Naciones Unidas dicen que dentro de poco tiempo, 10% de los países de la ONU van a tener problemas territoriales graves debido al calentamiento global. O sea, van a perder territorio por la subida del nivel del mar.
Entonces, estas luchas que parten de otras cosmovisiones tienen que tener un espacio en nuestro conocimiento, porque ellas son importantes no para los grupos que están en la lucha, pero sino para todos. Pero como vamos a crear esta idea, que la lucha indígena es una lucha nuestra, de todas las mujeres, de los ecologistas, derechos humanos, de los anarquistas, de los zapatistas, y eso es más claro, obviamente, por ahí. Entonces, tenemos muchas diferencias. Yo no quiero minimizar las diferencias de ninguna manera. O que yo quiero, de alguna manera, que nosotros pensemos que para construir la contrahegemonía, un bloque histórico encontra un poder tan fuerte como este en que nos encontramos en este momento, necesitamos de ser más creativos, más imaginativos, de desaprender algunas cosas que vinieron de nuestras teorías anteriores, sin pérdida de identidad, pero creando otras posibilidades a partir de otras formas de pensamiento. Y a eso a que llamo una ecología de saberes. Es la posibilidad de juntar, por ejemplo, conocimiento científico con conocimiento popular de los movimientos. Gran parte de la población del mundo vive sin acceso al conocimiento científico, con su propio conocimiento. Es posible hacer ecología de saberes. ¿Qué reto es ese para una universidad? La universidad está centrada exclusivamente en el saber científico. Hay que traer el saber popular para dentro de la universidad. Esto es lo que llamo extensión al revés. No es llevar la universidad para afuera, es traer lo que está afuera para dentro de la universidad. Y eso obviamente es muy complejo, porque nuestros programas de estudio fueron organizados en contra de la ecología de saberes. Por eso, de alguna manera, tendremos durante un periodo transicional de crear la contrauniversidad dentro de la universidad. Y quizás ustedes están interesados en ese proceso, y eso me parece interesante. Entonces, estos movimientos, estas presencias, parte de los límites es que no están capaces de entrar con toda esta riqueza del mundo, pero viven con una angustia, por veces no dicha, esta ausencia. O sea, saben que son ignorantes. Y eso ya es una cosa muy importante. Que las teorías con que aprendieron hasta ahora no les sirven. Quizás están muy inseguros, pero están señalando en 4 grandes áreas. Son las áreas donde yo pienso que va a haber una transformación y que esta diversidad de los procesos y de las protestas nos obligan a una creatividad de prácticas políticas que es difícil realmente de organizar. Yo distingo 2 tipos de políticas que vamos a entrar en las próximas décadas, quizás estamos ahí entrando. Una es lo que llamo una política prefigurativa, es la política de las zonas liberadas. Nosotros tenemos que crear zonas liberadas dentro de la sociedad, donde sea posible otra manera de vivir, de organizar la vida, de democratizar la vida, la economía. Hoy en día, aquí, en nuestra sociedad, nosotros nos acostumbramos dentro de un marco, digamos, de lucha guerrillera, de hablar de zonas liberadas. Las zonas liberadas hoy están en el medio urbano, donde pueden estar, algunas son ilegales, otras pueden ser alegales, otras pueden ser legales. Pero crear, inventar el futuro hoy. ¿Por qué? Porque una de las trampas del neoliberalismo es paralizar totalmente la imaginación del futuro. Muchos jóvenes, no estoy hablando de ustedes, pero muchos jóvenes hoy, que pasan la vida entre el Facebook y el centro comercial, no imagino que haya una alternativa a este tipo de vida. Por eso, las zonas liberadas son zonas donde podemos crear maneras de vivir no capitalistas, no coloniales, hoy, en varios aspectos de nuestra vida, que pueden tener una dimensión institucional,
pero siempre instituyente. Digamos, nunca se pierde el poder instituyente. Claro que algunos lembran que aquí las zonas liberadas también se crearon y tienen un significado muy fuerte en México por todo el movimiento zapatista. El problema es que esa es una de las políticas, no me parece que sea la sola, la única que debemos seguir. Hay una otra que llamo la política reconfigurativa. Ahí es el debate que ustedes saben, cómo se podemos hacer lucha dentro de las instituciones. A mi juicio, de aquí adelante, nosotros vamos a estar en esta lucha reconfigurativa y transformar el poder para tomar el poder que no se puede cambiar en autoridad compartida. Para mí es por ahí. No es la oposición transformar el poder, tomar el poder, ustedes saben esa lucha. Es transformar el poder para poder tomar un poder nuevo que sea distinto de este poder que tenemos ahora. Y eso va a obligar a luchar con un pie dentro y un pie fuera de las instituciones. Un pie en la legalidad y un pie en la ilegalidad. Yo pienso que muchas de nuestras protestas, con la criminalización de la protesta social, van a ser ilegales en el futuro. Algunos lo son hoy. Leyendo los informes de la CIA se nota que la estrategia fundamental del futuro es desestabilizar las protestas por infiltraciones provocadores dentro de las protestas. Está escrito como estrategia global. Y nosotros por veces estamos un poquito ingenuos a lo que va a pasar. Infiltraciones es eso que nos vamos a tener. Por eso las luchas van a tener una dimensión legal y una dimensión ilegal. No digo necesariamente violenta, pero ilegal. Entonces, las zonas liberadas de alguna manera son dos pies en la ilegalidad, quizás. Las luchas reconfigurativas son un pie legal y un pie ilegal. Dentro y fuera del Estado. Dentro y fuera del derecho. Creando nuevas legalidades. Yo estaba luchando, porque estaba con esta lucha ahora con los Birrárica. Ellos usan todos los medios políticos, obviamente y jurídicos que tienen a la mano. La Parota tiene una cosa muy interesante, porque eran campesinos y terminaron indígenas. Para poder tener acceso a la consulta 169. Y después, como la consulta no era vinculante, usaron el derecho agrario mexicano para decidir en asambleas decisiones vinculantes. Mire, la creatividad de este proceso. Diferentes leyes, derecho propio, derecho del Estado, ilegalidad, renovación de la identificación. Por eso nos dicen, cuando nosotros trabajamos con el movimiento indígena, que son los ancianos los que luchan por la identidad indígena. En este caso, la Parota es muy curiosa, ustedes los conocen, lo que conocen. Fueron los jóvenes que reivindicaron la identidad indígena, no los ancianos. Porque era una identidad política, de alguna manera instrumental, como una herramienta, digamos, de lucha. La identidad como herramienta de lucha. Y reinventaron su identidad para esta lucha. Y esto pienso yo, es lo que estamos pensando hoy en el mundo, de muchas formas, con mucha creatividad. Quizás no vamos a tener éxito, quizás hubo transformaciones importantes en Ecuador y Bolivia que en este momento están en peligro porque constituciones avanzadas están siendo desconstitucionalizadas, por así decir. El caso de Tipnis y Bolivia es un ejemplo. El caso de Yatsun y TT, dos luchas en que estuvo involucrado, que están derrotadas, por así decir. Una carretera que va a atravesar el Tipnis y obviamente la exploración petrolera en Yatsun y TT. Son dos violaciones totales de lo que está en la Constitución de estos países. Por eso no podemos tener una actitud romántica. Nos cogemos las luchas, estamos en las luchas que podemos hoy luchar con las herramientas que tenemos, quizás reinventando otras a partir de las que tenemos. Y es por eso que las 4 grandes áreas que estoy mirando como siendo las que donde esta reconfiguración se da, son primero democratizar la democracia.
La democracia que tenemos no es democrática. La Constitución de Bolivia dice que hay 3 formas de democracia: representativa, participativa y comunitaria. Entonces, necesitamos quizás la democracia representativa, pero solamente si está con la participativa y la comunitaria. Ahí quizás esa democracia sea más real, sea una democracia que derrote al capitalismo y que no, al contrario, es derrotada por el capitalismo. La segunda área es desmercantilizar la vida, porque lo que está haciendo el neoliberalismo con esta obsesión de la privatización es para retirar dominios de deliberación política y transformarlos en mercado. Si privatiza la educación, deja de ser una cuestión política para ser una cuestión de mercado. Si privatiza la salud, deja de ser política para ser mercado. Esta es la despolitización. Y por eso se está despolitizando como se hace con la tierra, con el agua, con la privatización del agua, con la privatización del aire. Por eso esta lucha es por ampliar los campos de deliberación política, y eso se hace desmercantilizando parte de la vida. El concepto de suma causa, que está en la Constitución de Ecuador, es muy rico en ese aspecto. La tercera área es descolonizar el pensamiento y la convivencia. Nosotros seguimos hoy todavía, y eso es más familiar con ustedes, con formas coloniales de convivencia. Nuestras universidades, nuestras escuelas, tienen que hacer un esfuerzo muy grande para atraer la diversidad étnico-cultural de nuestros países. En algunos, aquí no tanto, y aquí siento feliz ahí por estar aquí, pero realmente basta mirar el auditorio para saber la discriminación social por la color de las personas. O sea, hay racismo, hay colonialismo, no solamente en el pensamiento, pero en la mente. Todos nosotros nos declaramos que somos antirracistas, pero si no pasa en la familia, porque si la hija va a casar con una persona de otro color, ya es un problema, ¿no? Va a causar algún disturbio, etc. Somos en general todos antirracistas. En la práctica muchas veces somos racistas. Brasil llevó mucho más de 100 años a descubrir que era una sociedad racista. Hoy hay acción afirmativa para indígenas y para afro-brasileños. Esta es una área que pienso que tenemos mucho que hacer en la ciencia, en el conocimiento, en las universidades, en la vida, en el empleo. Y finalmente, yo pienso que estas 4 áreas necesitan una reforma total de la política y del Estado. Y aquí es un enfrentamiento grande teórico, porque algunas corrientes piensan que el Estado lo mejor es dejar de lado. Pero yo pienso que al contrario, el Estado puede ser un novísimo movimiento social, porque veo que los movimientos son ambiguos. ¿Qué fueron los pactos de San Andrés, sino un intento de cambiar el Estado mexicano? No fue una lucha fuera del Estado, fue una lucha dentro del Estado. Fracasó. Ahora, pero es un campo de lucha. Y ahora hay que luchar fuera, como digo, un pie fuera y un pie adentro. Sin dogmatismos, sin tenemos la certeza, porque este momento es un momento de incertidumbre, pero no de desesperanza, al contrario. Y por eso pienso que esto que les propongo no es de manera ninguna teoría heroica, es una teoría de vanguardia, no, es una teoría de retaguardias, es analizar un poco la diversidad y cómo podemos ir intentando de crear alianzas que creen el temor de la revolución popular, porque hoy el problema es que el capitalismo no tiene miedo, siente que no tiene que tener miedo y tiene que volver a tener miedo. Y ese es un proceso histórico en que estamos, y solamente con eso vamos realmente encontrar un proceso como termino de realmente un proceso de vida digna después de la barbarie del progreso y del progreso de la barbarie del neoliberalismo. Solamente así
podemos construir una sociedad digna de todos nosotros. Muchas gracias.